Gracias. Con su venia debo indicarle, señor juez, que nos hemos visto en la necesidad de interponer esta acción debido a que la conducta ejercida por el sujeto constituye para nuestra consideración una infracción que se denomina como injuria, contravención que está tipificada y sancionada en el numeral 1 del artículo 396 del COIP, mismo que menciona que será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. La persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Por tal motivo, para poder tener conocimiento de los hechos fácticos, es muy importante que el hoy procesado dentro de esta causa, que tiene el rol de jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, con el rango de teniente coronel, desde hace aproximadamente 5 años a la fecha, existiendo dentro de la entidad tanto personas que colaboran profesionalmente en el área, cuanto voluntarios ciudadanos. Dentro de este grupo se encuentra el señor Santiago Peña, que hoy es mi defendido. También es muy importante conocer que tanto el concurrente cuanto el señor Santiago Leonardo Peña López son usuarios de la red social Twitter, siendo el usuario de mi cliente @pulucero3, mientras que el referido ciudadano mantiene su cuenta bajo la denominación de Santiago Peña L. Con todo lo expuesto anteriormente, debo indicarle, señor juez, que el día 16 de mayo del 2021, cuando el señor Santiago Leonardo Peña López, en horas de la noche, mediante su cuenta de Twitter, Santiago Peña L, publica lo siguiente. En varias ocasiones, los bomberos de Cuenca hemos denunciado la separación del voluntariado con acciones como desconocer a los oficiales superiores, hasta la más reciente muestra de egoísmo y soberbia de @plusero3, al dejarnos fuera de la lista de vacunación enviada al Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo es posible, señor juez, que se le trate a mi cliente de esta forma, mencionándole en su parte pertinente que es una persona egoísta y soberbia, atentando contra el honor y el buen nombre, haciendo que incluso tal publicación llegue a todos los usuarios de Twitter e incluso refiriéndose de manera concreta a mi defendido, llegando incluso a etiquetarlo, teniendo pleno conocimiento que el usuario etiquetado le pertenece? Por todo lo mencionado, queda claro, señor juez, que a mi defendido se le ha afectado el honor y el buen nombre, derecho reconocido en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, numeral 18. Es muy importante que considere por usted, señor juez, como garante de derechos y normas, que no se trata de un simple reclamo, sino de una injuria hacia mi defendido, calificándola a esta como una conducta constituida como expresión de descrédito y deshonra. Hasta aquí mi alegato de apertura y continuando con la misma me permitiré realizar la práctica de medios probatorios, mismos que fueron anunciados y amparados en el artículo 642, numeral 3 del COIP. Solicito que por medio de secretaría se sirva a dar paso a mis testigos anunciado en legal y debida forma. Por favor, se solicita el ingreso a esta sala el señor Edison Alexander Jara Orellana. Bienvenido. Por favor, indique dentro de esta sala de audiencia sus nombres, apellidos, nacionalidad y la religión que profesa. Muy buenos días, un saludo cordial al señor juez de esta unidad judicial de lo penal del Cantón Azogues, provincia del Cañar. Mis nombres son Edison Alexander Jara Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de 32 años de edad y profeso la religión católica. Por favor, alce su mano derecha. Jura decir la verdad sobre el contenido que va a sustentarlo de manera verbal dentro de esta diligencia, advirtiéndole que si faltare a la verdad se involucraría en el delito de perjurio. Sí, juro, señor juez. Proceda, señora abogada, con el testigo. Señor Edison Alexandre Jara Orellana, indique en esta audiencia qué tiempo le conoce al señor Jorge Patricio Lucero Orellana. Le conozco aproximadamente 3 años desde que ingresé a realizar las labores dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca, señor abogado. Ya. ¿Podría indicarnos desde su perspectiva cómo fue la relación del jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca con los bomberos denominados voluntarios? La relación siempre se tornaba un poco complicada debido a que el señor es una persona que no brinda beneficios para todos quienes integran el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cuenca, sino excluye a quienes forman parte del grupo denominado los voluntarios.
No más preguntas, señor juez. Gracias. La parte accionante desea realizar un contrainterrogatorio. No, ninguna pregunta, señor juez. Muchas gracias. Secretaria, sírvase a liberar al testigo. Continuando con la práctica de las pruebas anunciadas por la parte accionante, sírvase dar paso al siguiente testigo. Se solicita el ingreso del señor Carlos David Guzñay Suárez. Muy buenos días, bienvenido a esta sala de audiencias. Indique, por favor, sus nombres, apellidos, número de cédula, oficio y religión que profesa. Buenos días, señor juez. Mis nombres son Carlos David Guzñay Suárez, de 35 años de edad, con número de cédula 030-2984-588 de nacionalidad ecuatoriana, de profesión bombero, que practico la religión católica. Muchas gracias. De esta manera, sírvase a levantar su mano derecha, por favor. Jura decir la verdad sobre la totalidad del contenido que va a sustentarlo en esta audiencia de manera verbal, advirtiéndole que si faltara la verdad se involucraría un delito de perjurio. Sí, juro. Muy bien, proceda, señor abogado, con su testigo. Gracias, señor juez. Señor Carlos David Guzñay Suárez, ¿podría manifestar dentro de esta audiencia si el tiempo que labora dentro de la institución como bombero titular ha recibido algún tipo de injuria, desprecio o actitud similar por parte del señor jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca? Sí, en algunas ocasiones es muy prepotente, sobre todo con los nuevos o los que forman parte del voluntariado, debido a que él menciona que no están al mismo nivel de instrucción dentro de la institución. ¿Nos podría indicar usted cómo es la relación que usted mantiene con los bomberos voluntarios dentro de la dependencia bomberil que está a su cargo? Muy buena, les trato con mucho respeto a todos y les otorgo reconocimientos por la labor que desempeñan sin beneficio o interés personal alguno. No más preguntas, señor juez. Gracias. Por el principio de contradicción, se concede la palabra a la parte accionada para saber si tiene algún contrainterrogatorio. De ser el caso, proceda, por favor. No, señor juez, no tenemos ninguna pregunta. En vista de que no existen preguntas por la parte accionada, se libera al testigo. De esta manera, continúe, por favor, con la evacuación de sus medios probatorios. Señorita secretaria, por favor. Señor juez, debo indicar que los dos testigos adicionales, como el señor David Israel Calderón Maya y la señora Valeria Estefanía Tetamúdez Chuga, no han comparecido a la audiencia. Muchas gracias, señorita secretaria. De esta manera, habiéndose verificado por secretaría de esta sala que no han comparecido los dos testigos anunciados por la parte accionante, esto es el señor David Israel Calderón Maya y la señora Valeria Estefanía Tetamúdez Chuga. Siendo de esta manera, se continúa con la diligencia, por lo cual se concede la palabra a la parte accionante para que proceda a evacuar las pruebas documentales. Gracias, señor juez. Me permito publicar la acción de personal que establece el cargo que tengo como jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Por otro lado, publicar también el certificado del que se desprende que el accionado es miembro del voluntariado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, así como también me permito publicar los instrumentos materializados ante el notario público de la red social Twitter que contiene las expresiones en descrédito o deshonra generada al concurrente y que motivan esta acción. Y finalmente, documentos que justifican los gastos generados por este hecho, mismos que pido se judicialicen y se incorporen a este proceso. Hasta aquí con mis pruebas documentales y se solicita a su autoridad se sirva a receptar el informe pericial solicitado en momento oportuno. Gracias. Muchas gracias, señorita abogada. De esta manera se solicita a Secretaría se sirva a dar paso a la práctica de las pericias solicitadas por el accionante. Se solicita la comparecencia de la doctora Silvana Antonia García Lema. Bienvenida a esta sala de audiencia. Usted ha sido convocada dentro de esta diligencia. Esta causa penal se sigue en contra del ciudadano Santiago Leonardo Peña López, para lo cual, por favor, sírvase indicar sus nombres, apellidos, número de cédula, nacionalidad, edad y profesión que ejerce.
Buenas tardes, señor juez. Mis nombres son Silvana Antonia García Lema, de nacionalidad ecuatoriana de 33 años de edad, domiciliada en la ciudad de Azogues, portadora del documento de identidad 0304563476, de profesión médico legista y criminólogo, y profeso la religión católica. Muchas gracias. Por favor, levante su mano derecha para el juramento. Jura decir la verdad sobre la totalidad del contenido que va a sustentarlo en esta audiencia de manera verbal, advirtiéndole que si faltara a la verdad se involucraría a usted en un delito de perjurio. Sí, juro, señor juez. Proceda, señor perito, a sustentar su informe, por favor, dentro de esta audiencia. En efecto, señor juez, mediante experticia de reconocimiento del lugar de los hechos, se pudo identificar que efectivamente se realizó determinada publicación a través de la red social Twitter. Sin embargo, la publicación fue eliminada, pero quedaron registros automáticos almacenados en la fuente de información. Muchas gracias. De esta manera se concede la palabra a la parte accionante para que proceda con el perito, por favor. Gracias, señor juez. En efecto, señor perito, usted nos ha indicado que efectivamente se ha realizado la experticia y se ha podido determinar que existió tal publicación. Con esto, usted podría determinar si en efecto el usuario del cual se dio origen a la publicación corresponde al señor Santiago Peña. Sí, justamente se efectuó la experticia cuya finalidad era determinar si se realizó la publicación, desde qué usuario se lo hizo y determinar la fuente de origen de la publicación. Gracias, no más preguntas. Por el principio de contradicción se concede la palabra a la parte demandada para que en caso de requerir proceder con el contrainterrogatorio lo haga en este momento. No existe ninguna pregunta, señor juez. No habiendo preguntas, continúa por favor con la evacuación de las pruebas por la parte actora. Se solicita a Secretaría se sirva aceptar el informe pericial del ingeniero en sistemas Fanny Adriana Reynoso Vázquez. Sirva sin ingresar a esta sala de audiencia la ingeniera Fanny Adriana Reynoso Vázquez. Bienvenida a esta sala de audiencias. Por favor, usted ha sido convocada dentro de esta diligencia para resolver la situación jurídica del señor Santiago Leonardo Peña, para lo cual, por favor, se solicita indique dentro de esta diligencia sus nombres, apellidos, número de cédula, oficio, religión que profesa, por favor. Buenos días, señor juez. Mis nombres son Fanny Adriana Reynoso Vázquez, con número de cédula 0302991864. Mi oficio es ingeniera en sistemas y la religión que profeso es católica. Muchas gracias. De esta manera, por favor, proceda, señorita ingeniera, a sustentar su informe, por favor. Ya. Una vez realizado el peritaje, se ha podido determinar que la publicación con URL twitter.com Santiago Peña L, estatus con número de 13-941, 32-48-681, 75-75-73, no se encuentra en Twitter actualmente, pero se pudo localizar una copia de la página almacenada en la página web archivos.org, lo que indica que la publicación sí existió y el usuario que realizó la publicación fue Santiago@Peña-L el 16 de mayo del 2021. En la publicación se refiere al usuario +03. También podemos ver que la publicación fue almacenada el 17 de mayo de 2021, por lo que tiene únicamente 2 comentarios. Al tratar de revisar la publicación del perfil de @Santiago Peña L, inicialmente solo se localizaron publicaciones en donde se menciona el usuario. Luego se determinó que la cuenta actualmente no existe, pero existió y estuvo activa aproximadamente desde agosto del 2017 hasta julio del 2021. Y que para determinar la pertinencia de la cuenta del usuario Santiago Peña L, se localizaron varias publicaciones en Twitter de las que nombran al ingeniero Santiago Peña, director de gestión de riesgos de Cuenca, y le asocian como el usuario Santiago Peña L. Hasta aquí mi informe pericial. Muchas gracias. De esta manera se solicita al abogado de la parte accionante que proceda con el interrogatorio, por favor.
Y no existen preguntas, señor juez. No habiendo preguntas en el tema del interrogatorio por la parte accionante, se concede la palabra a la parte accionada en base al principio de contradicción para que, de ser el caso, proceda con el contrainterrogatorio, por favor. No tenemos ninguna pregunta, señor juez. Muchas gracias. No habiendo preguntas por la parte accionada ni la parte accionante, se continúa con la práctica de las pruebas. Se concede la palabra nuevamente a la parte accionante, por favor. Por favor, por medio de secretaría solicito se sirva a continuar con la evacuación de los medios probatorios. Solicito ingrese a esta sala de audiencia el perito psicólogo. Bienvenido a esta sala de audiencia. Por favor, indique sus nombres, apellidos, oficio y la religión que profesa. Muy buenos días, un saludo cordial, señor juez. Soy el doctor Luis Bernardo López Andrade, soy profesional de psicología y he sido designado como perito acreditado por el Consejo de la Judicatura y profeso la religión católica. Muchas gracias. Por favor, levante su mano derecha. Jura decir la verdad sobre la totalidad del contenido pericial que va a sustentar en esta audiencia de manera verbal, advirtiéndole que si faltara la verdad se le invocaría en un delito de perjurio. Sí, juro, señor juez. Proceda a rendir su informe pericial de manera verbal, por favor. Muchas gracias. En efecto, señor juez, debo indicarles a autoridad que se procedió a realizar una experticia bajo los parámetros que dentro de mi profesión me facultan para determinar algunos aspectos o rasgos de la personalidad. Tanto es así, señor juez, que dentro de esta experticia, en efecto, se ha podido valorar a la persona y se ha podido encontrar varias afecciones. Sobre todo, la más relevante, que es el estado emocional de esta persona que ha sido valorada, puesto que se encuentran muestras o señales de miedo, inseguridad y baja autoestima debido a las agresiones verbales que esta persona ha recibido de otras personas, de terceras, las cuales han influido bastante en el comportamiento de esta persona y han generado un impacto psicológico que ha ocasionado que esta persona se desprestigie y que su honor y su buen nombre se vean afectados. Eso es todo cuanto puedo concluir en cuanto a la experticia se refiere, poniendo en su conocimiento. Muchas gracias. Proceda, por favor, señora abogada, en caso de realizar un interrogatorio al perito. No existen preguntas, señor juez. Gracias. En base al principio de contradicción, se concede la palabra a la parte accionada para que, en caso de requerir, se proceda al contrainterrogatorio. No existe ninguna pregunta, señor juez. Muchas gracias. Bien, no existiendo preguntas por ninguna de las partes procesales, una vez evacuados los medios probatorios anunciados por la parte accionante, me corresponde en base al principio de contradicción conceder la palabra a la parte accionada para que proceda a realizar la exposición de sus alegatos iniciales y la práctica de sus medios probatorios. Para tal efecto, se le concede la palabra a la defensa técnica de la parte accionada. Buenas tardes, un saludo cordial a todos quienes nos encontramos dentro de esta diligencia. He comparecido dentro de la misma con la finalidad de ejercer la defensa técnica del ciudadano Santiago Leonardo Peña López. Sucede, señor juez, que mi defendido ha sido objeto de una acción penal interpuesta por la parte accionante, sin motivo o razón alguna, puesto que mi cliente es una persona paciente que jamás en la vida ha tenido problemas de ningún tipo con persona alguna. Más sucede que desde algún tiempo atrás mi cliente ha sido designado por méritos propios para ejercer el cargo de jefe del benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca. Más sin embargo, al grupo bomberil denominado voluntarios no les ha parecido correcto la designación y siempre han tratado de emitir juicios de valor y acciones de desprestigio en contra de mi cliente, llegando a tal punto de realizar propagandas de desprestigio, deshonra, incluso llegando de manera personal por varias ocasiones a agredir verbalmente dentro de la propia institución. Pero sucede que, a pesar de esto, mi cliente ha venido buscando formas pacíficas para arreglar las diferencias que se ha ocasionado. Esos acontecimientos que solo han causado desprestigio a la institución, pero que se ha llegado a formar acuerdos pacíficos. Por tal motivo, solicito a su autoridad como garantista de los derechos y las normas, es libre a proveer lo que el derecho fuera favorable, en beneficio de mis intereses personales y como también institucionales, ya que a través de mi persona está una institución completa. En cuanto a la práctica de las pruebas, me permito referirme a los siguientes. Se va a permitir por medio de secretaría evacuar mis pruebas debidamente anunciadas. Se solicita que por medio de secretaría se sirva a dar paso a las pruebas anunciadas por el accionante.
Se solicita el ingreso del señor Jaime Enrique Figueroa Vázquez, ecuatoriano mayor de edad, con número de cédula 0102620416. Buenas tardes, señor Jaime Enrique Figueroa Vázquez. Usted ha sido convocado a comparecer a la presente diligencia con la finalidad de rendir su versión dentro de la presente causa, para lo cual solicito levante su mano derecha. Jura decir la verdad sobre la totalidad del contenido que va a sustentarlo de manera verbal, advirtiéndole que si faltare a la verdad se involucraría en un delito de perjurio. Sí, juro, señora jueza. Proceda, señor abogado, con el testigo. Muchas gracias. ¿Podría, señor Jaime Figueroa, indicarnos dentro de esta sala si usted ha tenido inconveniente alguno al ejercer sus labores dentro de la parte administrativa de la institución a cargo del señor Santiago? En efecto, señor abogado, no ha habido ningún inconveniente que se haya presentado. Siempre las labores se han llevado a cabo con la mayor eficiencia posible y sobre todo con mucho respeto hacia el personal. No más preguntas, señora juez. Por el principio de contradicción, se concede la palabra a la parte accionante para que realice el contrainterrogatorio de ser el caso. No existe ninguna pregunta por parte de nosotros, señora juez. Muchas gracias. No existiendo más preguntas, se libera al testigo. Continuando con la presente diligencia, se solicita se sirva a dar paso al siguiente testigo. Se solicita ingrese a esta sala el señor Víctor Hugo Cobo Carpio. Buenos días. Usted ha sido convocado dentro de esta diligencia en calidad de testigo de la parte accionada, con la finalidad de resolver la situación jurídica del señor Santiago Peña. Por tal efecto, indique dentro de esta sala sus nombres, apellidos, edad, nacionalidad, profesión y religión que profesa. Buenas tardes, señora jueza. Mis nombres son Víctor Hugo Cobo Carpio, con sede de identidad 010-34-54-088, de nacionalidad ecuatoriana, de 24 años, domiciliado en la ciudad de Azogues y profeso la religión católica. Muchas gracias. Por favor, sírvase a levantar su mano derecha. Jura decir la verdad sobre la totalidad del contenido que va a sustentarlo en esta audiencia de manera verbal, advirtiéndole que si faltare a la verdad se involucraría en un delito de perjurio. Sí, juro. Proceda, señor abogado, con el testigo. Buenos días, señor testigo. Por favor, sírvase a indicarnos qué tiempo le conoce usted al señor Santiago Peña. Yo le conozco por un tiempo aproximado de 10 años. Es mi vecino y también es mi jefe dentro de la institución que está a su cargo. Muy bien. ¿Podría indicarnos cómo ha sido el comportamiento del señor Santiago Peña dentro del ejercicio de sus labores? El señor siempre se ha desempeñado dentro de las funciones que le compete de la mejor manera. Siempre ha buscado el beneficio no solo personal, sino de la institución en general. Nunca ha tenido problemas con ninguno de los compañeros. Muchas gracias. No más preguntas, señora juez. Por el principio de contradicción, se concede la palabra a la parte accionante para que realice el contrainterrogatorio de ser el caso. Por nuestra parte no existe ninguna pregunta, señora jueza. Se libera el testigo. Continúe, secretaría, con la evacuación de los medios probatorios de la parte accionada. Se solicita que por medio de estas autoridades se disponga a través de secretaría, se sirva a llamar a la perita Maritza Cecibel Chimbo Rodríguez, por favor. Bienvenida a esta sala de audiencias. Por favor, indique sus nombres, apellidos, nacionalidad, edad, profesión y religión que profesa. Buenos días, mis nombres son Maritza Cecibel Chimbo Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana, de 34 años de edad, de profesión ingeniera en sistemas y profeso la religión católica. Levante su mano para proceder con el juramento. Jura decir la verdad sobre la totalidad del contenido pericial que va a sustentarlo en esta audiencia de manera verbal, advirtiéndole que si faltare a la verdad se involucraría en un delito de perjurio. Sí, juro, señor juez. Proceda, por favor, a rendir su informe de manera verbal. Debo indicarle a su autoridad que efectivamente se ha realizado una experticia en la cual se puede determinar que la publicación existió. Sin embargo, el usuario desde la cual fue publicada no pertenece al señor Santiago Peña. Únicamente existe una coincidencia de caracteres en cuanto al usuario que se refiere. Esto en cuanto a mi informe. Por el principio de contradicción, se le concede la palabra a la parte accionada para que realice el interrogatorio de ser el caso.
No existe ninguna pregunta, señor juez. Por el principio de contradicción, se concede la palabra a la parte accionante para que se realice el contrainterrogatorio de ser el caso. Por nuestra parte no existe ninguna pregunta, señora jueza. Una vez culminado con la evacuación de las pruebas testimoniales, se procede a evacuar las pruebas documentales. Para tal efecto, tiene la palabra el abogado de la parte accionada. Muchas gracias, señora juez. Me permito publicar las siguientes pruebas documentales, teniendo las siguientes. Como primero tenemos, se remita atento oficio a la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública para que se remitan a su dependencia copia certificada del oficio número MSP CZO NAL 6 del 2021 0926-0 del 4 de mayo del 2021. También que se remita atento oficio al benemérito Cuerpo de Bomberos de la SUAY para que se remitan a su dependencia copia certificada del oficio número DCBVC JF-2021-0123, oficio de fecha de 16 de marzo de 2021. Y por último, se presentará en la diligencia de audiencia de juzgamiento el certificado de antecedentes penales del señor Leonardo Santiago Peña López. Gracias, señor juez. Una vez culminada la evacuación de los medios probatorios, corresponde conceder la palabra a la parte accionante con la finalidad de que exponga sus alegatos finales. Muchas gracias, señora jueza. Habiéndose evacuado todos los medios probatorios anunciados en el momento procesal oportuno, considerando también puesto en su conocimiento tanto los elementos fácticos, esto es, los fundamentos de hecho, así como también las normas legales infringidas, esto es, los fundamentos de derecho, debemos tomar en consideración todos los puntos y aspectos importantes que se han tocado dentro de esta diligencia a favor de mi defendido. Mi cliente ha tenido la necesidad de interponer esta acción debido a que se ha visto aludido en cuanto a sus derechos constitucionales y demás cuerpos legales que le amparan, puesto que su honor y su buen nombre han sido prácticamente deteriorados a través de las injurias y a través de las actitudes que han emitido por parte del señor Santiago Leonardo Peña, por lo cual solicito a su autoridad se sirva a declarar con lugar la acción interpuesta por esta defensa técnica y mediante sentencia se condene de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, norma vigente para este tipo de infracción penal, conducta ejercida por el sujeto anteriormente descrito. Hasta aquí mi intervención, señora juez. De la misma manera, la parte accionada procede a emitir sus alegatos finales. Muchas gracias, señora jueza. Por todo lo practicado anteriormente no existe delito alguno, puesto que mi cliente es una persona pacífica que jamás en la vida ha tenido problemas de ningún tipo con persona alguna, como se ha podido demostrar con las pruebas practicadas. Por lo pida usted, señora jueza, que se deseche la denuncia presentada contra mí hoy defendido el señor Santiago Peña y se ratifique su inocencia. Muchas gracias, señora jueza. Hasta aquí mi alegato final. Gracias. Una vez escuchadas a las partes procesales, corresponde emitir a este juzgador una sentencia en base a lo que me faculta en el artículo 621, así como también en el artículo 361, inciso